Mis hermanos, qué bendición saludarlos una vez más y compartir una porción más de la palabra de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Pero no sin antes, hermanos, pues dar la cordial bienvenida también a la mamá de la hermana Telmita. Por acá la vi yo. Qué bueno verla, hermana, nos da gusto tenerla. Levantemos nuestras manos en señal de bienvenida. Nos hacía falta la hermanita. Qué bueno que esté con nosotros, hermana. También me alegra ver a la esposa de Jimmy, a su hijo. Qué bueno verlos también y qué bueno que estén saludables, siempre orando por ellos para que Dios siga fortaleciendo sus corazones. Ellos acaban de pasar momentos difíciles de la pérdida de su querida madrecita, de esta familia, de mi hermano Jimmy, y yo suplico, hermanos, que sigamos orando por ellos. Pero antes de empezar, quiero orar también por esta familia Méndez, ya que en la madrugada pues falleció Mati de Méndez, madre de cuatro señoritas, y que estas muchachas pues necesitan de fortaleza. Y por favor, mis hermanos, vamos a orar por toda la familia, siempre como les he dicho, orando por Soraya y familia, para que también Dios los siga fortaleciendo. Por favor, pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar por la familia que está pasando momentos difíciles en este momento, por favor. Señor, en esta preciosa mañana te damos gloria y honra. Quiero pedirte, Señor, por esta familia que está pasando momentos muy difíciles. Queremos suplicarte, oh Padre, que tú puedas consolar el corazón de estas señoritas, que son 4 o 5. Tú conoces, Señor, la vida de ellas y el corazón de ellas, Señor. Queremos pedirte que tú los consueles, tú los fortalezcas, Señor, y que en tu misericordia tú proveas para que puedan salir adelante. Señor, seguimos orando también por la familia de Jimmy. Oramos por Soraya, oramos, Señor, por sus hijos, para que tú sigas fortaleciendo sus corazones. Padre, gracias porque has tocado, Señor, el corazón también de la esposa de Jimmy para venir, y por su hermoso hijo, Señor, que lo vimos pequeño, está grandecito el jovencito, y gracias porque están con nosotros. Te suplicamos por la vida de ellos, para que tú sigas obrando en sus vidas. Oramos, oh Padre, por esta familia que están pasando momentos difíciles, y también por estas señoritas que han quedado sin mamá. Fortalézcalos, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu los consuele. Te pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para los que trajeron sus Biblias, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción bíblica en Segunda de Reyes, capítulo 22, mis hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y dice los primeros versículos, mis hermanos. Segunda de Reyes, en su capítulo 22, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová,
que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantera para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he aquí hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro de Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: oíd y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se han encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escudriñaron la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, recordando este día especial que celebramos, el Día de los Niños. Hoy quiero compartir con ustedes este tema: un niño con divina comunión. Es nuestro tema para esta preciosa mañana. Un niño con divina comunión. Mis hermanos, la comunión tiene que ver con participar, con la armonía, con la relación con el Dios supremo, con Dios nuestro creador, para que los hombres de fe puedan manifestar su fe de una manera tan correcta. Tiene que ver con una devoción que un cristiano con Cristo tiene, para los que ya entienden quién es Jesucristo. Y si la comunión tiene que ver con un ser supremo y un ser humano, porque ahora el ser humano se hace de la fe en Dios a través de esa dulce comunión. Entonces hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco un niño con divina comunión. Y quiero que noten, hermanos, una primera verdad que encontramos en el versículo 2 para comprender qué sucede en esta escena. Dice la palabra de Dios, 2 Reyes 22:2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Un niño con divina comunión es un niño con integridad divina. Noten, hermanos, que lo que está sucediendo en la vida de este niño de 8 años es sobrenatural. Normalmente los niños tienden a equivocarse. Normalmente los niños, por regla general, tienden a hacer lo malo, porque su naturaleza es mala. Pero cuando vemos acá a este niño, a este Josías marca la diferencia, porque desde los 8 años nos damos cuenta cómo él daba lugar para que Dios obrara dentro de su vida, y para que pudiera el hombre darse cuenta que algo había pasado en el pasado de su pueblo. Algo había pasado tan triste en el aspecto religioso de su pueblo. Y cuando nosotros vemos que hizo lo recto ante los ojos de Jehová desde su niñez, pareciera ser que no todo padre se atreve a decir: mi niño es recto, mi niño
pues desde que yo lo conozco a los 8 años, no se tuerce, no se va al lado equivocado, no hace cosas incorrectas. Ver la vida de este niño, hermanos, es sobrenatural, porque es Dios el que estaba obrando en la vida de este niño Josías. Esto nos hace recordar la niñez de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que Él crecía en sabiduría y en estatura, en favor para con los hombres y para con Dios. Nos hace recordar que este niño, de manera tan especial, era correcto su corazón. Y cuando nosotros vemos que sin apartarse Josías tenía una total devoción al curso de conducta querido mucho por Dios y para su vida, nos damos cuenta, hermanos, que es posible que si la mayoría de niños tienen a la rebeldía, pero más de algunos tienen un corazón recto. Porque esto es lo que enfoca las Escrituras. Obedeció las estipulaciones mosaicas según las fue llegando a conocer, siguiendo el ejemplo de David, que había llegado a ser modelo para los gobernantes del pueblo de Dios. Noten que la niñez de David en relación a Josías fue muy parecido. La niñez de David, dice la Biblia, que este muchacho, la Biblia lo llama como el hombre del corazón de Dios. Y esto era una realidad desde la niñez de David, y que ahora nos hace recordar la niñez de Josías, que era recto el muchachito muy correcto, y que nos debe de hacer reflexionar, hermanos, para que aprendamos que cuando Dios está haciendo la obra en el hombre, en el creyente, en el niño, es porque Dios lo va a sostener y es porque Dios lo va a levantar para dar testimonio de la integridad, mis hermanos, de lo que hay en su corazón. Hermanos, si aquí encontramos un niño con divina comunión, este versículo solo nos resalta que es un niño con integridad divina. La integridad que Dios está luciendo en el corazón de este niño lo lleva a lo externo para que nosotros veamos que no es fuerza propia del niño, no es intelecto del propio niño, no son acciones propias del niño, sino porque Dios en su gracia ya estaba obrando en la vida del niño. Esto nos debe de hacer reflexionar, hermanos, que nuestros niños en pleno siglo XXI debemos de darnos cuenta si en realidad a este año ya los niños están manifestando la obra de Dios dentro de sus vidas, para que veamos integridad en sus vidas. Un niño con divina comunión es un niño con integridad divina. Si bien es cierto que por regla general los niños tienden a hacer lo malo, pero no todos los niños son así. Y tenemos el ejemplo perfecto de Jesucristo, el ejemplo humano de David, que en su niñez también fue correcto. Pero ahora tenemos el ejemplo de Josías para hacernos recordar lo que es el poder de Dios que obra en la vida de los seres humanos desde la niñez. Y quiero que notemos, hermanos, que acá es la gracia de Dios que está obrando. Notemos ahora lo que dice Segunda de Reyes capítulo 22, 4, 7, para sacar otra verdad. Y dice así la palabra de Dios: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¿Cuál es la otra verdad que nos enfoca acá la palabra del Señor? Un niño con divina comunión no solo es un niño con integridad divina, sino también es un niño que restaura la comunión de su pueblo. Hermanos, cuando nosotros vemos que esto ya estaba en el corazón de él desde niño, porque tenía tutores, pero su corazón era recto,
pero salió a luz en su edad ya de adulto, de adolescente a adulto, que es la juventud, que él mandó a hacer el trabajo que habían descuidado aquellos malos siervos que ya no les interesó el aspecto religioso del pueblo de Israel. El contexto solo nos lleva a comprender, mis hermanos, que el pueblo de Israel se había desviado. El pueblo de Israel se había ido a la idolatría. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que el aspecto religioso el pueblo lo había descuidado, si nosotros vemos que él lo estaba restaurando, es porque había necesidad, habían grietas, nadie se interesaba. Los propios líderes políticos y religiosos, por regla general, se habían corrompido. Y entonces él ve la necesidad de restaurar en comunión a su apreciado pueblo para que vuelvan a Dios. Cuando nosotros vemos estas facetas, estas etapas en la vida de este muchacho, nos damos cuenta cómo Dios obra en la vida de los que tienen puesto su fe en Él, porque están en una dulce comunión con nuestro Señor. Hermanos, cuando el cristiano no está en una comunión dulce con Dios, es imposible que tenga la visión de restaurar para una comunión dulce con Dios, para que su pueblo vuelva a Dios. Son pocos aquellos quienes ven esa restauración a la comunión con Dios, empezando desde lo que es el cascarón, para que puedan darse cuenta que hasta eso habían descuidado el aspecto religioso, pero que solo saca a luz lo triste de su condición de vida delante de Dios. Los guardianes de la puerta. Si Josías usó el mismo procedimiento que el rey Joás para recaudar fondos para reparar el templo después de los daños que había sufrido en tiempo de Manasés y de Amón, nos hace recordar, mis hermanos, que él estaba dando un paso más allá. Porque Segunda de Reyes 22:9, miren cómo lo describe la palabra del Señor. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Mis hermanos, debemos de detenernos un momento acá. Algunos creen que Safán debe de haber leído Deuteronomios capítulo 28 y versículo 30, donde se registra una renovación del pacto nacional y un listado de las terribles amenazas y maldiciones contra todos los que quebrantan la ley de Dios. Cuando vemos lo que acá hay, mis hermanos, la temprana sucesión de Josías, que fue un hecho diferente de la de Manasés, debe atribuirse a la gracia distintiva del Dios Altísimo. Pero probablemente las personas que lo formaron fueron instrumentos para producir la diferencia. Sus tutores ayudaron mucho para poder nosotros hasta el día de hoy comprender que necesitamos de maestro y alumnos. Cuando nosotros vemos que esta es una gran responsabilidad, que la iglesia vuelva para que haga la gran comisión, nosotros podemos entender, mis hermanos, que pareciera ser que es el trabajo que se nos ha olvidado como iglesia. Porque la gran comisión está en relación, mis hermanos, en lo que la palabra del Señor enfoca. Por tanto, id y hacer discípulos. Y para ser discípulos tiene que haber un maestro. Y si hay maestro es porque hay un alumno. Y acá nos está enfatizando la palabra del Señor que esto de alguna manera estaba en el corazón de este muchacho, para que nosotros aprendamos de cómo Dios está obrando en la vida de él. Mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que su carácter fue excelente. Si el pueblo se hubiera unido de todo corazón a la reforma como él perseveró en ella, hubiera tenido benditos efectos, hubiera sido de mayor bendición. Pero el contexto del pueblo que le tocó gobernar estaba en quiebra en la estructura religiosa, para que nosotros veamos que él, con esa visión de restaurar, empezó a levantar lo que estaba deteriorado. Mientras reparaban el templo, nosotros podemos ver, mis hermanos, lo que enfoca la palabra de Dios.
se oyó, para que nosotros veamos el testimonio, lo que estaba pasando alrededor de este muchacho. Mientras que estaba esto en reparación, se halló el libro de la ley y lo llevaron al rey. Parece que el libro de la ley estaba perdido, y faltaba, negligentemente guardado o olvidado, como algunos tiran sus Biblias en un rincón o a escondidas malignamente por algunos de los idólatras. ¿Saben, hermanos? Que esto solo nos recuerda que si hasta habían perdido o habían escondido por todo el contexto negro del pueblo de Israel y que encontraron el libro, nos hace recordar que el propio pueblo de Israel también habían tomado esa actitud. Muchos tenían Biblias, tenían el Pentateuco, tenían más de otro libro dentro de sus casas o algún pasaje de la palabra de Dios, pero los tenían en sus almohadas, los tenían olvidados. Religiosamente estaban mal. El cascarón del templo y todo lo que se usaba estaba mal. Y esto nos ayuda a comprender que este muchacho tuvo esa visión, mis hermanos, para comprender que un niño con divina comunión es un niño que restaura la dulce comunión del pueblo de Dios, porque arde en su corazón que el pueblo le alabe a Dios, le glorifique a Dios en el orden correcto. Mis hermanos, el cuidado de Dios con la Biblia demuestra claramente su interés por ella. Si esta fracción bíblica estaba en el cuidado después de años y años tirado o escondido, no sabemos específicamente el contexto, no está tan claro. Lo cierto es que lo encontraron, lo cierto es que Dios lo había guardado. Y si Dios lo había guardado, es que a Dios siempre le interesa que su palabra se llegue a conocer, que los hombres se alimenten de su bendita palabra. Fuera está o no la única copia que existe, su contenido era nuevo para el rey y para el sumo sacerdote. Los resúmenes, los extractos, ni las recopilaciones de la Biblia pueden transmitir y preservar el conocimiento de Dios y de su voluntad, como en la propia Biblia. Tenemos que ver el valor que Dios le da y el valor que el rey le da y el valor que el Señor en su gracia quería que comprendieran el pueblo, que estaban desviados de su bendita palabra. Un niño con divina comunión, si es un niño con integridad divina, también es un niño que restaura la dulce comunión del pueblo de Dios en relación con su Dios. Hermanos, podemos nosotros ver lo que acá estaba sucediendo. No era sorprendente que el pueblo estuviera tan corrupto cuando el libro de la ley era tan escaso. Solo saca la corrupción del corazón de los hombres. Entre más el hombre no se preocupe por la escritura, entre más no lo medite, entre más no lo quiera saber, sale a flote en su corazón el nivel de corrupción que hay en su corazón. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel, con los líderes religiosos, con los líderes políticos. Sin prioridad a la palabra de Dios, sale lo sucio de su corazón. Y da tristeza, hermanos, porque siempre la palabra de Dios nos recuerda que si hay un alimento para el alma del hombre, es su bendita palabra. Para que nosotros le demos prioridad, para que no caigamos a como cayó el pueblo de Israel. Mis hermanos, el conocimiento del pecado es por la santa ley y el conocimiento de la salvación es por el bendito evangelio. Notemos estas dos grandes verdades. Cuando se entiende el primero en su estrictez y excelencia, el pecador empieza a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando oye la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, medita en la palabra, lo primero que va a hacer es: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y los ministros del evangelio le señalan a Jesucristo: arrepentidos, como el fin de la ley para justicia de todo al que cree es Cristo. Solo Cristo lo cumplió en su perfecta razón o naturaleza de la propia ley. Solo la fe en Cristo hace posible que esa ley se levante en el hombre, cuando el hombre pone su fe en Jesucristo. Y entonces estas son las grandes verdades que nosotros podemos encontrar acá.
en lo que la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos. Un niño con divina comunión es un niño con integridad divina, pero también es un niño que restaura la dulce comunión con su Creador, con su Señor. Desea que su pueblo se levante, que restaure lo que está deteriorado. Noten lo que hay en el corazón de este muchacho. Y quiero terminar, hermanos, con lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 11. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, noten lo que dice, rasgó sus vestidos. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, un niño con divina comunión es un niño que se quebranta con la palabra divina. Le quebranta su corazón. Le dice, le indica dónde está mal tu corazón, dónde está mal el corazón de tu familia, dónde está mal el corazón de tu pueblo, dónde se han desenfrenado, dónde sale a luz la corrupción de sus corazones, dónde se han olvidado de Dios, qué tipo de pecados hay en su corazón. Esta bendita palabra rasga y debe de rasgar el corazón de los hombres de fe, porque es la única manera de que el hombre se llame hombre de fe, porque cree en la palabra de Dios y saca lo sucio de su corazón. Pero él no se molestó. Cuando vio todo lo que habían hecho sus abuelos, tatarabuelos, sus tíos, cuando saca luz, pero mi pueblo está desenfrenado, mi pueblo ha hecho lo peor, mi pueblo ha ofendido al Dios Altísimo, mi pueblo ya no tiene vergüenza, mi pueblo es un pueblo sin vergüenza, mis abuelos son sin vergüenza. ¿Qué le pasó a este pueblo? Porque la palabra del Señor, lo que yo escuché ahora, como se olvidaron de Dios, porque son expertos para la idolatría, ahora viene el juicio contra mi pueblo. Y ahora dice la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Y mis hermanos, si él rasga sus vestidos, nos ayuda a comprender que si los rasgó, la reacción de Josías al oír la lectura de la ley fue de inmediata contrición, expresada mediante el signo usual de lamentación y de dolor. El dolor de Josías procedía de la culpa en que había incurrido Judá y del castigo de Dios. Y esto Dios lo saca a luz, lo que había en su corazón, porque Segunda de Reyes 22:19 lo explica. Y noten lo que dice Segunda de Reyes 22:19. Y tu corazón se esterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, si la palabra de Dios no quebranta nuestro corazón, ¿quién sabe si hemos nacido de nuevo? Porque la palabra de Dios lo que hace es donde fallamos, que tenemos que corregirnos para dar lugar a que Dios obre en nuestra vida, para dar lugar a que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Porque esa es la función de la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos quebranta usando la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que fue lo que le pasó a este muchacho. Fue quebrantado por la palabra de Dios. Notemos que esto estaba sucediendo en su niñez, en su adolescencia y juventud. Y esto es sobrenatural, porque por regla general, hermanos, son pocos los muchachos que tienen esta forma de vida que agrada a Dios, porque es agradable de Dios que la palabra de Dios nos quebrante, nos corrige, nos hiera, nos sangre, para darnos cuenta que somos terribles y que necesitamos de su palabra. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que estas acciones en la vida de este muchacho deben de hacernos reflexionar. ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué está pasando en la vida de mi esposa, mi esposo, mis hijas, mis nietos, mis tataranietos?
¿Realmente la palabra de Dios los quebranta? ¿O nos damos cuenta que se parecen al pueblo de este rey de niño Josías, que no les interesaba la palabra, irreverentes a la palabra, tirado a la palabra, rinconado a la palabra? ¿Qué ha visto en la vida de su niño, de su adolescente, de su joven? Niño, ¿qué ha visto? Joven, ¿qué ha visto en la vida de su padre? ¿Qué ha visto en la vida de sus abuelos? Porque esto es lo que Dios quiere, que la palabra nos quebrante a todos. Y entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando sobre un niño con divina comunión, que es un niño que se quebranta con la palabra divina, porque Dios quiere que todos seamos quebrantados. Pero quiero terminar con esta última verdad, Segunda de Reyes 22:13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Un niño con divina comunión también es un niño que busca la dirección divina para todas sus necesidades. Lo primero que busca es la dirección de Dios, y la dirección de Dios está revelada en la palabra. La dirección de Dios ahí está en la palabra, para que nosotros podamos meditar. Él, cuando vio toda la sentencia que ya estaba puesto sobre su pueblo, legalmente, verdaderamente, de esto no nos escapamos. Han levantado mucha maldad nuestro pueblo. Por favor, vayan a preguntar: ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué le va a pasar a este pueblo rebelde? ¿Qué nos va a pasar? Vayan, todavía hay profetas, vayan. Hay profetas, hay profetisas, vayan y pregunte qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de ellos, para que nos den una explicación a la luz de la palabra de Dios. Y cuando regresan, lo que les dicen es: por cuanto lloraste, por cuanto te dejaste quebrantar, por cuanto te interesaste en la palabra bendita de Dios, todo ese mal que está escrito en este libro no va a llegar sobre tu vida. Sobre tu vida no va a llegar, pero sí va a llegar en la vida de aquellos que han sembrado iniquidad, que han vivido en idolatría, que se han desenfrenado espiritualmente. Sobre ellos sí va a llegar. Alguien podrá estar diciendo: bueno, pastor, pero eso fue la religión de Israel, eso fue en la antigüedad, pastor, y ya eso ya no se vale hoy en día. Claro que sí, los principios no cambian. No cambian. El mal va a llegar cuando menos lo esperemos. ¿Y cuál es el mensaje bíblico? Arrepiéntense. ¿Cuál sería la interrogante? ¿Qué debo de ser para ser salvo? Vean a Jesucristo. Vean que todo esto estaba apuntando hasta el Mesías, que iba a cumplir la perfecta ley, para que solo a través de la fe en Cristo, esa ley, si Cristo lo cumplió, Cristo puede hacerlo cumplir en nosotros, porque Él tiene poder para levantarnos, perdonarnos, limpiarnos, hacernos nuevo, renovarnos. Si nosotros vemos hasta Jesucristo, el Señor va a tener misericordia del que llegue a sus pies. Pero hoy la palabra de Dios, mis queridos hermanos, nos ha enseñado con estas 4 grandes verdades. Un niño con divina comunión es un niño con integridad divina. Es un niño que restaura la comunión de su pueblo para que alabe a Dios. Es un niño que se quebranta con la palabra divina.
pero también es un niño que busca la dirección divina. No se cree el autosuficiente o el sábelo todo. No, 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 no. Se cree que no sabe nada y que lo que puede encontrar como dirección para su vida está en la palabra de Dios. Hermanos, si este muchacho tuvo estas escenas de vida, hoy estamos celebrando el Día del Niño. Allá están nuestros niños, le damos gloria a Dios por la vida de ellos. ¿Cuánto quisiera tener a un Josías? Pero a veces tenemos que aceptar la realidad, que nuestros niños son otros. Pero tenemos la esperanza que si oyen la palabra, en algún momento van a ser quebrantados para que pongan su fe en Cristo. Hoy quiero orar por los padres de familia que gustan que oremos por sus niños, por los padres, no por los niños, para que sus niños sean alcanzados por la palabra de Dios. ¿Hay padres de familia que gustan que ore por ellos? Amén. Aquí hay varias manetas. Qué bien. Gloria al Señor. Miren la función que hay de los padres para que sus niños sean alcanzados con la gracia y misericordia de Dios. Es lo más hermoso. Y hermanos, yo les animo para seguir ayudando a nuestros niños para que glorifiquen al Señor. Pónganse de pie y vamos a orar por la vida de ustedes para que sus niños sean de bendición. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado un niño con divina comunión. Que este niño tuvo integridad divina. Este niño tuvo esa visión de restaurar la comunión de tu pueblo. Es un muchacho que se dejó quebrantar con la palabra. Es un muchacho que busca la dirección divina. Gracias por tu palabra. Ahora quiero orar por los padres de familia, por todos los que levantaron sus manitas. Por favor, Señor, sabemos que nuestros niños traen su naturaleza pecaminosa y solo tu bendita palabra, tu bendita gracia, el poder de tu evangelio, el poder de tu Santo Espíritu puede alcanzarlos. Ten misericordia de nuestros niños, nuestros nietos, para que algún día los podamos ver testificando de ti, mi Jesús. Que la gloria y la honra sea para ti, dejando en tus manos la vida de estos padres para apoyar a sus niños y en especial por los niños, para que crezcan en tu palabra, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.